pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos nuevamente a este webinar que organiza la Universidad de Guadalajara cada miércoles para que discutamos, analicemos, nos hagamos preguntas sobre el momento que estamos viviendo, no solamente en Jalisco y en México, sino en el mundo, sobre estas nuevas relaciones que nos obligó a tener la pandemia, sobre la forma en la que nuestros gobiernos han reaccionado, sobre el impacto que ha tenido en la economía, en nuestra psicología, en nuestra salud, más allá de la infección por COVID. En deporte también hemos hablado sobre eso. Oigan, y hoy fíjense que vamos a tener un webinar muy interesante. En esta ocasión ya les voy adelantando quiénes son los panelistas que tenemos y cuáles son los temas que vamos a abordar, porque el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión del COVID en distintas partes del mundo, cómo le han hecho en otros países para enfrentar la pandemia, pero no solamente cuál es el liderazgo que han tenido los personajes que están sentados en las sillas de gobierno, sino también las sociedades, cómo es que han reaccionado, si han obedecido o cooperado, olvídense la palabra obedecidos, está horrible, si han cooperado, si han aceptado las medidas de los gobiernos, si las han cuestionado, si han vuelto rockstar a uno de los virólogos en jefe, como sucedió al principio en Francia, incluso aquí en México, si al contrario, si lo traen en friega como al virólogo de Suecia, en fin, si hacen test, si no hacen test, si miden de una manera la mortalidad, si la miden de otra. Y el día de hoy tenemos, fíjense, tenemos a Silvia Novelo que nos va a hablar de Asia, tenemos a Jorge Quevedo que nos va a hablar de Europa, tenemos a Alberto Rocha que nos va a hablar de América Latina y tenemos a Jorge Alatorre que nos va a hablar de Estados Unidos. Así que quédense con nosotros, ya saben que este webinar se está transmitiendo además de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, también a través de las redes, las potentes redes de la universidad y de estos medios de comunicación, para que ustedes puedan allí hacer sus preguntas, sus comentarios, hacer sus críticas a este webinar, de manera que también podamos darles voz a ustedes. Agradezco, por supuesto, como cada miércoles, a quienes hacen posible este webinar, y lo hago al principio porque si no después se me olvida. Entonces, la coordinación, gracias a la Coordinación General Administrativa, gracias a la Coordinación General Académica, gracias especialmente a la Vicerrectoría Ejecutiva y al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Ahí hay un equipo muy robusto que hace posible que nosotros tengamos a estos panelistas con estas trayectorias tan sólidas que nos pueden compartir su conocimiento. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera panelista. Me siento muy contenta de tener el día de hoy aquí a la doctora Silvia Novelo. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales en el CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es experta en sinocentrismo y yo acabo de aprender que sinocentrismo bien, en realidad nosotros podríamos decir chinocentrismo, pero es que el nombre antiguo de China no era con CH. Entonces ella es experta en sinocentrismo, es experta en migración japonesa y nos va a platicar ahora sí que cómo manejaron las cosas allá. Siempre decimos, ay, qué bien lo hicieron. Y luego otros dicen, pues es que tienen mucho dinero. Silvia, a partir de ahora ya no te voy a hablar por tu cargo académico porque estamos en casa y todos nos hablamos por nuestro primer nombre. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, me parece muy bien. Muchos buenos días a todos.
En realidad, tocar este tema, que es bastante amplio, en unos cuantos minutos resulta difícil. Y hablar de Asia, esa extraña cultura tan lejana como la tildaron muchos occidentales al principio de las investigaciones, en general es más difícil porque hay matices entre unos países y otros. Yo quiero centrarme en el caso de Japón, que es de los países asiáticos el que mejor conozco y en el que he vivido largo tiempo. Creo yo que para aprovechar el tiempo podría ejemplificar con dos situaciones que a partir de ayer me han estado rondando. Una de ellas es la principal, la guerra del Golfo como una crisis internacional y la reacción que tuvo Japón. Es decir, como Japón es una sociedad cuyo pensamiento se ha formado a través de los años, siempre aprovechando las filosofías y las enseñanzas de moralizantes y bien venidos de China, ha sabido perfeccionar cada cosa que ha imitado y después ya lo ha descartado el resto, es decir, ha japonizado la influencia de otros países, sobre todo los países de la región. El confucianismo en la sociedad china, en la sociedad japonesa, ha representado una doctrina ética para la jerarquización social y también para la conformación familiar. Entonces, los japoneses, tú dijiste que hablar de la palabra obedecer no era tan adecuado. Yo también coincido, en realidad. Creo que los japoneses respetan las indicaciones, siguen las instrucciones. Entonces, no ha sido en ningún momento difícil para ellos, a pesar de que se les cruzó un cambio de primer ministro con esta pandemia, a pesar de que se hubo de suspenderse la celebración de los Juegos Olímpicos para este año. Los japoneses siguen las normas, que eso realmente es un hallazgo. Cuando uno empieza a vivir en Japón, disfruta de que las cosas se hagan como se deben hacer, cuando se deben hacer, en el momento en que se deben hacer. Entonces, yo creo que las situaciones últimas que ha vivido el país no logran afectar el comportamiento de la sociedad. Y entonces cito a modo de ejemplo la otra idea que me vino. A finales de la década de los 80, el siglo pasado, el primer ministro Uno Sosuke tomaba posesión de su cargo y un problema de su comportamiento moral que, bueno, se armó un escándalo y tuvo que renunciar en menos de 3 meses. Yo trabajaba para la Embajada de México en Tokio en ese momento y todos nos hacíamos cruces. ¿Qué va a pasar? No hay primer ministro. Pasaron 2 semanas, pasaron un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y en Japón no sucedió nada sin un primer ministro, es decir, sin la cabeza política del país. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene suficientes herramientas para manejarse, para sobrevivir en estos casos de emergencia. Y yo creo que, francamente, hay que ser justos. La sociedad japonesa y su comportamiento es muy respetable y no necesariamente está siguiendo instrucciones. Simplemente, bueno, el uso del tapabocas, que a mí me parecía una cosa terrible cuando lo vi por primera vez, es asunto frecuente en Asia, en Japón especialmente. El clima obliga a que en verano la gente se resfría, entonces hay que poner tapabocas, y en invierno se resfría por otras causas, y cuando no hay calefacción hay refrigeración y de cualquier manera caen enfermos. Entonces, la gente toma muchas precauciones para proteger al resto, para proteger a su entorno, para respetar a los demás. Entonces, yo creo que estos 2 ejemplos pueden ser motivo para la discusión más adelante del comportamiento japonés y el comportamiento de la sociedad japonesa a lo largo de esta pandemia, que pues los ha tenido bastante a salvo a pesar de todo, ¿no? Yo lo dejaría aquí hasta que haya un comentario. ¡Ay! Micrófono. Ya, es que me estaba aquí cruzando con el anfitrión, yo le ponía y él también.
Silvia, muchas gracias. Qué bueno que empezamos contigo para que entonces empezáramos con el comportamiento de la sociedad. Más adelante hablaremos también quizá de los recursos de los que pudo disponer el gobierno japonés para ayudar a la gente en confinamiento, quizá. Pero qué bueno que empezamos con este tema del comportamiento social que protege al otro. Además, no es ni siquiera un asunto hacia uno, sino hacia los demás. Por cierto, qué bueno que ya empezamos a utilizar la mascarilla. Ahora ya nos vamos a enfermar menos de gripa, creo yo. Bueno, le doy la palabra a nuestro siguiente panelista. Ahora nos vamos a hablar sobre Europa con el doctor Jorge Quevedo. Él también es profesor investigador académico en la Universidad de Guadalajara. Él está en el Centro de Estudios Internacionales, próximamente creo que también en el Centro de Estudios Europeos, y es experto en política exterior de la Unión Europea, es experto en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. O sea que es yo le digo europeólogo, pero él dice que es un europeísta. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Perdón. Y bueno, encantado de poder compartir esta mesa con grandes profesores, mis profesores, que también fueron, y grandes amigos, ¿no? Como el caso de Jorge Latorre por ahí. Yo lo quiero llevar a hablar en este contexto, en una primera cuestión, la parte de Europa, significaría una situación interesante. Quiero hacer un pequeño preámbulo de cómo ha evolucionado un poco el contexto de la crisis del COVID. Desde mi perspectiva, la vertiente internacional es una crisis sanitaria mundial, pandemia, que se desarrolla de forma gradual. Esto es, va recorriéndolo de Asia hacia Europa, luego se va hacia Estados Unidos y llega a América, ¿no? Ahí tenemos por ahí el caso de África, que es interesante porque no se han generado datos y bueno, eso lo dejaremos ahí también. Esto conlleva a una situación de parálisis del sistema, del sistema de salud mundial. No estaba preparado para poder enfrentar esta situación de pandemia. Eso es algo interesante que también lo podemos ver. Y esto genera un colapso de la economía mundial. Por ende, por ahí se va generando estas cuestiones. Nos damos cuenta que hay insuficiencia de personal médico en el mundo, de insumos médicos, de pruebas rápidas, etcétera, etcétera, tanto en países desarrollados como en desarrollo, ¿no? O en proceso. Entonces, es importante esto porque esta vertiente gradual nos daba pauta para que otros países, en el caso de México, pudiéramos haber aprendido lo que pasó en China, lo que pasaba en Asia o lo que pasaba en Europa. Hay otro escenario de gran desinformación mundial sobre el tema de las famosas fake news. Y esto nos lleva o conlleva una situación de aterrizaje del protagonismo relevante de algunos líderes entre el escepticismo y las cuestiones incrédulas, ¿no? Que lo podemos hablar. Esto es el caso de Europa. En el caso de Europa es importante porque la crisis del COVID es supone en este momento el mayor desafío para la Unión Europea y los países europeos después del término de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una cuestión que no se vislumbraba, no estaba dentro del escenario planteado. Entonces estamos estamos identificando una crisis sanitaria que conlleva a una crisis económica y una crisis social. Y quienes son los que generan esto o han traído con esta situación de crisis también tienen culpa, vienen siendo los líderes, que plantea por lo tanto un escenario de una crisis política y sobre todo lo que yo identifico en el caso de Europa de una gobernanza europea. Un poquito para clarificar, ahí la vertiente y el primer arranque para propuesta, hay una respuesta tardía por parte del grupo del Club Comunitario de la Unión Europea. Esa es una parte importante que se debe tratar. ¿Y qué se genera esto? Plantea la cuestión de la renacionalización, que viene siendo la respuesta nacional ante la ausencia de esa cuestión grupal. Entonces, esto plantea desde mi punto de vista implicaciones al proceso de integración europeo y sobre todo tiene que ver con la cuestión de la actuación de los líderes. Eso es algo muy importante. Se tomaron decisiones tardías y malas. Un ejemplo de ellos es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la alemana, que tiene que dar disculpas a Italia por la reacción tardía
por parte de la Unión Europea. Pero hay que comentar que esto no está contemplado dentro del proceso de integración. Es un nivel de integración mucho más profundo el poder llegar a una situación de una seguridad sanitaria, ¿no? ¿Qué cosa? O sea que a pesar de que ya había habido una pandemia a principios del siglo XX, pues claro, la Unión Europea se forma después y no contempla este tema entre sus protocolos. Mira, no sabía eso. Muchas gracias, Alberto Rocha. Fíjense, no, yo creo que este webinar va a estar muy interesante porque además yo espero que después les podamos preguntar a los demás. Y en Asia, ¿cómo está la integración? Y en América Latina. De hecho, ahora vamos a América Latina con nuestro siguiente panelista. Me da mucho gusto tener con nosotros a Alberto Rocha. Él es jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y de Latinoamérica, especialista en política internacional, globalización, justamente integración regional. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Platícanos, ¿cómo ves cómo se ha manejado esta pandemia en América Latina? ¿En dónde quieres Muy poner el buenos foco? días, Isabel. Muy buenos días, nuestros público que está escuchando. Y bueno, vamos a entrar rápidamente en el tema. Entonces, rápidamente contextualizo algo. América Latina, en los últimos tiempos, del 2000 hasta el momento actual, pasó por dos periodos. Uno, que es el periodo del 2000 a 2015, impulsado mayoritariamente por gobiernos progresistas, y otro periodo que es el del 2016 al 2019, que ha sido impulsado por gobiernos conservadores y neoliberales. Ese es el contexto, ¿ok? Político. Bien, ahora bien, habría que decir que en la región todos los gobiernos entre enero y marzo del 2020 fueron sorprendidos por la pandemia del COVID-19, unos más que otros, por supuesto. Ahora bien, no hubo respuesta regional. ¿Por qué? Porque hay una crisis de la integración regional en América Latina y el Caribe. A pesar de que México ha asumido la dirección, la coordinación de la CELAC, bien, a pesar de eso, no ha habido respuesta regional. Entonces, la respuesta fue de cada uno de los países. Cada país elaboró su propia respuesta. Ahora bien, entonces, el fenómeno del COVID-19 en la región, para mejor entenderlo, habría que tomar en cuenta varias variables. La primera es el estado de bienestar y salud de la población latinoamericana. La segunda es la situación de los sistemas de salud de cada uno de los países. La tercera es, indudablemente, la gestión de la pandemia, que es la cual estamos hablando ahora por cada uno de los gobiernos. Incluso habría que tener presente otra variable, que es el tamaño de la población, incluso una quinta, que es la situación económica de cada uno de los países. Ahora bien, quizás voy a decir algunas ideas rápidas al respecto de por lo menos de estas tres variables. Yo lo que sostengo es que en el periodo 2000-2015 los gobiernos progresistas implementaron políticas de bienestar general y de salud importantes, de acuerdo con sus capacidades presupuestales, indudablemente. Después, en los años 2016, 2019, incluso inicio de 2020, los nuevos gobiernos, bastante conservadores y neoliberales, comenzaron a aplicar políticas públicas anti-bienestar, es decir, reducción de la educación, del gasto en educación, del gasto en salud, en vivienda, salario, jubilaciones, prestaciones sociales. Bien, y indudablemente estoy hablando de gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, estoy hablando de Argentina con Mauricio Macri, estoy hablando del gobierno de Piñera en Chile, estoy hablando de Ecuador, de Panamá, Bolivia, etcétera, etcétera, y sobre todo Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, en estos años los gobiernos conservadores neoliberales que trascendieron del periodo pasado, del 2000-2015 hasta la actualidad, siguieron en lo mismo, es decir, continuaron aplicando políticas antibienestar. Y esto estoy pensando en Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Paraguay, etcétera, etcétera. Ahora bien, por otro lado, los gobiernos progresistas de México, como Juan Manuel López Obrador, que llega en diciembre de 2019, es decir, comienza a gobernar desde el diciembre de 2018, es decir, comienza a gobernar a partir de 2019, y Argentina con Alberto Fernández, que llega
a finales del 2019 y comienza a gobernar a partir del 2020. Entonces, creo que es importante señalar que el primero llega al gobierno después de 35 años de gobiernos neoliberales y el segundo arriba después de 4 años de un gobierno neoliberal muy, muy extremo, como fue el de Mauricio Macri. Bien, pero a pesar de todo, estos dos gobiernos progresistas se propusieron relanzar políticas de bienestar con las situaciones que encontraron en sus respectivos países. Ahora bien, por otro lado, los viejos gobiernos progresistas, como el de Venezuela y Nicaragua, que pasaban por situaciones de crisis, mal que bien mantuvieron algo de políticas de bienestar. Pero a pesar de eso, las cosas no fueron tan bien. Con respecto a la segunda variable, digo algo también sobre la situación de los sistemas de salud durante los gobiernos conservadores y neoliberales, los viejos y los nuevos. Puede decirse resumidamente que los sistemas de salud estuvieron bastante abandonados y reducidos. Esto indudablemente relacionado con una suerte de surgimiento de un sector de salud privado, sin una privatización del sistema de salud, etcétera, y por lo tanto con las consecuencias que conocemos. La tercera variable respecto de la gestión de la pandemia por los gobiernos de la región. Creo que aquí podemos decir 3 cosas más y con eso cierro. Yo digo que todos los gobiernos establecieron políticas y protocolos de emergencia sanitaria, bien, que van desde el lavado de las manos, más que el uso de mascarilla, la distancia social, el confinamiento, incluso hasta cuarentenas. Bien. Pero hasta cierto punto los resultados logrados dependieron del gobierno de cada país y del tipo de política pública sanitaria ejercida en cada uno de esos países y de la buena relación que hubo entre el sector médico, el sector de salud y el sector público, indudablemente el Poder Ejecutivo. El estado de bienestar, por otro lado, el estado de bienestar y de salud de la población establecido en cada país para inicios de 2020 era muy diferente en cada uno de los países de la región, dependiendo del tipo de políticas que se aplicaron en el periodo 2000-2015 y en el periodo 2016-2019. Entonces, la variable política es importante, pero quizás no la decisiva, pero es una variable. Bien. Y claro, indudablemente, la situación de los sistemas de salud depende mucho de las políticas públicas ejercidas por los gobiernos en los periodos que he anotado, del 2000 al 2015 y 2016-2019. Ahora bien, quizás hay un caso extremadamente lamentable que se puede señalar, bien, que es el caso de Brasil, con el gobierno de Jair Bolsonaro muy de extrema derecha, y algunos autores incluso lo catalogan como un prefascista. Y por lo tanto, que se encuentra en el segundo lugar después de Estados Unidos en las estadísticas globales del COVID-19. Y el primer lugar de lejos en toda América Latina. Bien. Y quizás para mencionar, ese es el caso extremo, ¿bien? Y para mencionar los casos buenos, digamos los casos ejemplares, es el caso de Uruguay y el caso de Cuba. Creo que son 2 casos que habría que mencionar donde, indudablemente, la gestión de las políticas públicas han dado resultados extraordinarios, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo por el momento. Hay números que se pueden repasar, que son muy importantes, estadísticas globales y ver otras más. Muchas gracias. Alberto, vamos a tener que regresar contigo para que nos digas de los casos buenos, pues un poco cómo fue, qué es lo que se hizo en esos países. Pero mientras vámonos ahora hacia el norte, ahora para ver cómo ha manejado la pandemia, pues nuestro vecino país del norte, Estados Unidos. Para eso tenemos a mi querido amigo Jorge Alatorre. Él es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, es experto en transparencia, rendición de cuentas, fan de la política gringa desde que estudió por allá.
Y bueno, de hecho está en el Sistema Nacional Anticorrupción, así que me imagino que por allí va sus planteamientos sobre lo que ha hecho Estados Unidos frente a la pandemia. ¿Qué onda con la rendición de cuentas, con la transparencia? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que el resumen de cómo se abordó esta pandemia, tanto en Estados Unidos como en el mundo, es tarde y mal. Con excepción, dicho sea de paso, de mi crush político, que es Jacinda, la de Nueva Zelanda, que yo creo que es el único caso genuino de éxito del que podemos hablar. Yo creo que además de las divisiones geográficas, podemos ver dos ejes transversales de cómo se abordó en los diferentes países y, por supuesto, paso a los Estados Unidos. Tenemos el abordaje autoritario de Rusia, de China y de Cuba, cuya única versión de los éxitos que presumen es la oficial. Y tenemos también otro eje que podemos ver entre los estados con líderes populistas, que son 4 básicamente. Tenemos un europeo, 2 latinoamericanos y 1 norteamericano, en donde se nota claramente cómo los líderes, y esto entre comillas, comienzan a desdeñar la gravedad del asunto y lo posponen. Hoy sabemos en Estados Unidos, gracias a la cinta que recientemente reveló Bob Woodward de la entrevista con Trump, que él sabía claramente desde enero lo peligroso que esto era. Sabemos también que el Consejo de Seguridad de Estados Unidos le advirtió que esta sería la crisis de seguridad nacional más importante de su gestión. La cuestión de los virus, de las pandemias, es entonces no solamente un asunto de salud, es un asunto de seguridad, y no de seguridad nacional, internacional, transnacional. La gran tasa de contagio se debe a qué tan bien comunicado está un país. En este caso, China y Estados Unidos se vuelven como hubs muy importantes de donde se transmite. En Estados Unidos, sin embargo, debido a su sistema federal, aquellos gobernadores que se dieron cuenta de la irresponsabilidad que estaba siendo cometida desde el gobierno federal al desdeñar y posponer las medidas necesarias, comenzaron a tomar medidas en la esfera de sus estados. Y este asunto, que la salud es política, por supuesto, la politiza y la partidiza Donald Trump, restringiendo dinero y apoyos a aquellos estados demócratas y apoyando las medidas irresponsables de estados como Texas y Florida, que aconsejaban que las personas salieran a la calle. Eso también se aconsejó aquí en México de forma profundamente irresponsable. Esta gestión entonces del combate a la pandemia se dividió en diferentes parcelas estatales y federales dependiendo del mapa político de Estados Unidos, y encontró sus lugares más dramáticos, por ejemplo, en el estado de Nueva York, y particularmente en la gran metrópoli, en donde tuvieron que tomar medidas draconianas para poder justamente bajar el índice de infección. No así en otros lugares donde ni el Spring Break prohibieron y las personas comenzaron a contagiarse. Y esto se volvió una división política, lo que le llaman un cleavage político, ¿no? Entre la derecha y todos aquellos que no son de la derecha y que creen en la ciencia alrededor del coronavirus. Muchos grupos de derecha haciendo similitudes francamente desproporcionadas entre el confinamiento, internamiento de japoneses en la Segunda Guerra Mundial dentro de Estados Unidos, de americanos japoneses. Decían que querían tomar el poder, el famoso Estado profundo, el Deep State, y las teorías conspiracionistas que de veras cuando comienzas a darte cuenta que la estupidez humana no tiene límites, comienzan a entrar con una serie de conspiraciones que no tiene el caso perder el tiempo con ellas. Pero sí queda claro cómo entonces hay un manejo politizado de la pandemia drástico, catastrófico, que hasta el momento lleva a Estados Unidos a ser el líder en muertos de esta pandemia. El líder de muertos directos, y también hay que ver todos aquellos en los cuales el COVID funciona como un catalizador o complicador de las enfermedades que se disparan. Veía un artículo aquí que en México tenemos 173,000 muertos adicionales, excesivos. Otra cosa interesante que podemos ver, otro contraste, es que allá sí hubo científicos que se atrevieron a disentir con el presidente. Y Fauci, del Centro de Control de Enfermedades, claramente dijo en micrófono y frente al presidente que efectivamente la gravedad era mucho mayor, que la tasa de muertos sería bastante fuerte, sin importarle lo que dijera el presidente. Un caso muy diferente al que aquí ya todos conocemos. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos hasta el momento. Se diseñó una estrategia de estímulo fiscal
para poder apoyar dentro de la pandemia y poder salvar los empleos. Sin embargo, también dado no solamente el diseño del régimen estadounidense, sino también el sistema político en el cual los intereses creados tienen mucha fuerza, este estímulo fue hecho con cuentagotas para las personas así, común y corrientes, y fue derivado políticamente a grandes empresas, y ahora ya sabemos que ya se acabó, y están discutiendo justamente el paquete, otro nuevo paquete de estímulos para después de las elecciones. Eso es lo que pasó en Estados Unidos hasta el momento, y pues francamente es decepcionante y les pega muy duro en su ego, siendo un país que debiera de ser líder en promoción científica, en aplicación de la ciencia a la solución de los problemas. Nos damos cuenta que todavía ciertas variables autoritarias y conservadoras tienden a ser negacionistas. Pero termino diciendo entonces que yo dividiría a nivel global, y justamente para entrar en la siguiente parte, entre el eje autoritario y el resto del mundo, aquellos estados que pueden aplicar medidas draconianas. En China jamás sabremos cuántos muertos fueron en realidad, pero sabemos que el Estado chino tiene unas capacidades de represión que no tienen otro tipo de entornos. También sabemos que en Rusia no sabemos jamás lo que pasa, y en Cuba, bueno, pues son muchos éxitos médicos que luego nunca someten a revistas arbitradas, ¿no? Entonces, tenemos el eje autoritario y el democrático. Tenemos el eje populista contra el resto del mundo, por esos 4 países cuyos líderes, todos se han enfermado de COVID menos uno, y tuvieron cierto tipo de respuestas hasta que rayan en el machismo, ¿no? De que aquí somos muy machos, somos los mejores. Aquí en México se dijo que somos una raza especial que nos contagia. Entonces, vamos, eso es lo que yo dividiría. Jorge, creo que has sentado las bases para la siguiente discusión, que además tiene que ver con el título de nuestro webinar, que es el tipo de liderazgos que hemos visto en el mundo, la forma en la que estos liderazgos han influido en la manera de enfrentar la pandemia. Ya nos decía Silvia Novello al principio que en Japón, no en el momento de la pandemia, sino en otro, un día se quedan sin primer ministro durante 4 meses y no pasa nada. Por otro lado, tenemos a Alberto Rocha que nos dice que, bueno, que el problema con la salud en América Latina tiene que ver con un modelo y un tipo de liderazgo que imperó en la región durante más de, en algunos casos 15 años, en otros más. Y del otro lado también, Jorge Quevedo nos habla pues de las omisiones que se tienen en los liderazgos regionales, en donde hay una organización tan robusta como la Unión Europea y que no asumió ese rol. Entonces, les hago la misma pregunta a todos y sirve que incorporo a uno de nuestros amigos de Facebook que nos está diciendo, bueno, ¿cómo pelear contra un presidente? Y se deshace en insultos contra López Obrador, que dice que no, pues que no está dando resultados en materia de salud. Entonces, ¿qué liderazgos necesitamos para poder enfrentar la pandemia? Esa es una pregunta. Y la otra ¿es esta pregunta correcta o a lo mejor los liderazgos no nos importan y tenemos que hacerle como Japón? Empiezo con Silvia. Silvia, necesitas por favor activar tu micrófono para que nos cuentes tu perspectiva. Ahora sí. ¿Ya estás? No, todavía no estás. De seguro ya dijiste todas las cosas importantes. No he comenzado, peleaba con esto. Sí, gracias. Efectivamente, yo creo que el caso japonés es muy sui generis. Se puede repetir parcialmente en algunas actitudes, pero como lo dije antes, el pueblo japonés ha crecido. Los niños en Japón crecen sabiendo lo que tienen que hacer. Los niños en Japón van a la primaria solos desde el primer año de primaria. Los niños en Japón, claro que se van juntando como patitos y cumplen con lo que hay que cumplir. No hay una historia muy larga en torno a eso. Tampoco hay una presión. No hay autoritarismo en Japón. Tampoco hay democracia total y populismo es mucho menos. Allá no hay cosa tal como división entre prefecturas o provincias o marchas o conspiraciones. No existe. Oye, Silvia, y perdóname que te interrumpa, pero el contraste con China, que ahorita lo mencionó de pasado, Jorge, pues es muy notable, ¿no? ¿Cuál de los dos modelos puede funcionar mejor? Bueno, yo diría que desde luego el modelo chino no, porque como ya lo dijo otro de los colegas, es que de China no conocemos nada, conocemos lo que China nos quiere enseñar en la costa oriental del país. Sospechamos que al interior del país hay más de 300 millones de chinos
en condiciones terribles, terriblemente malas en cuanto a alimentación y demás. No, no, ya no se diga salud. Desde luego el modelo chino no es un modelo a seguir de ninguna manera. Y el modelo japonés, pues nos lleva muchos años de ventaja en cuanto a esta formación desde la infancia de lo que hay que hacer, de lo que se debe hacer, del respeto a los semejantes, etcétera, ¿no? No necesariamente creo que debamos recurrir a una doctrina ética como el confucianismo, aunque sí creo que los japoneses son más confucianistas que los propios chinos. Esta afirmación me llevó a varias discusiones con colegas japoneses porque ellos lo niegan a toda costa, pero yo sí lo creo en este buen sentido, de estar muy bien estructurados, de que cada individuo hace lo que tiene que hacer lo mejor que puede. Es lo normal para ellos. Entonces, bueno, adoptar un pensamiento así, creo que estamos a años luz. No sé cuál sería pero desde luego es un modelo totalmente superior al chino, ¿no? Sí. Ay, a mí me gusta ese tema de la responsabilidad individual frente a la demanda que después tenemos ante nuestros gobernantes para resolver de Claro. forma paternal todos los problemas y que terminan no siendo paternal, sino autoritaria, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora le voy a pedir a Jorge Quevedo que vaya activando su micrófono para que nos cuente sobre los liderazgos en Europa. Por un lado está la Unión Europea que, pues no funcionó. Pero por el otro lado, hemos escuchado que los distintos tipos de liderazgos en cada uno de los países, pues asumió distintos roles, ¿no? Incluso el tema de género ha estado sobre la mesa, Jorge, que si las mujeres lo han hecho mejor en Europa, ¿no? Como Angela Merkel o algunas del norte de Europa, ¿no? Los autoritarios populistas, en fin, platícanos cómo has visto eso en el tablero europeo. Sí, cómo no. A ver, aterrizando un poco más en esta cuestión, debemos de identificar que la perspectiva europea, bueno, la Unión Europea no es toda Europa, es un grupo, un club. Estamos ahí que están los países dentro de un proceso de integración, pero identificar claramente, bueno, ese liderazgo que se tiene ahorita en la Unión Europea es una mujer alemana, Ursula von der Leyen, la actual comisión, presidente del Consejo es un hombre, es un belga, Michels. Entonces, estamos viendo que ellos son los que llevan las riendas en cierta medida de las cuestiones europeas. Pero por el otro lado, lo que ha traído este contexto de la pandemia es justamente algo el cual no se estaba preparado. Debo de aclarar que ningún jefe de Estado y de gobierno y ninguna organización internacional estaba preparada para poder llevar a cabo y enfrentar las medidas necesarias. Yo considero eso de mi punto de vista. Pongamos un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. El caso, insisto, de la Unión Europea, que se generó esta situación en el cual es el regreso del Estado-Nación y ponen en entredicho el proceso de integración mismo. O sea, genera una crisis hacia el interior por la tardía respuesta por parte de las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque no se tiene contemplada hasta este momento una integración en el tema de cuestiones sanitarias, llegar a una política común de sanidad, que la tendría que ver desde la perspectiva o vincularla propiamente a la Unión Europea. Entonces vimos el protagonismo de actores estatales, en este caso, los Estados-nación resurgen, el caso de Conte en Italia, que fueron de los más golpeados, el caso de Pedro Sánchez en España, podemos ya ver más tardío que llegó, se vinculó el caso de Macron en Francia, el caso de Merkel en Alemania, pero hay uno que llama la atención específico, es el caso, por ejemplo, de Boris Johnson en el Reino Unido. Insisto, están en proceso de salida del Club Europeo, pero llega una situación de negacionismo total, de no creer en esta situación, y bueno, pues ya tenemos ahorita ya un poco la respuesta a cómo se da su gestión. Ahorita está tomando medidas draconianas, puesto que ya la vivió directamente en persona, y ya está generando ese tipo de cuestiones. En el caso de los otros países, bueno, estamos ante un escenario nuevamente de un rebrote. Entonces, poder decir que hay una buena gestión para tanto de un hombre o una mujer, populista o no populista, lo considero un poco ahorita en este momento todavía muy rápido para decirlo, ¿no? Yo consideraría que un líder que se requiera, no nomás en Europa, sino en el mundo, hablo también en el país, debe de ser efectivo, eficaz y consciente, tomar medidas directas,
ahora sí que estar con el ejemplo, ¿no? Si nos están pidiendo el cubrebocas, utilizar el cubrebocas. Es una cuestión, creo que, de elemental uso de razón. En el caso de la Comisión Europea, las reuniones en el Parlamento Europeo se llevaron en primera instancia a través de videoconferencias, después se han hecho ya en reunión con grupos más pequeños, pero todos utilizando el cubrebocas. Creo que se puede gobernar con el ejemplo desde mi punto de vista, ¿no? Ese será un poco. Pues sí, y además también luego tenemos en algunos países en los que de pronto entraron los científicos a ser como los que podían empezar a decir por dónde, y luego como que los olvidamos. Me parece que eso fue solo en un principio, y después algunos actores estatales incluso utilizaron el COVID para pasar leyes. En algunos estados, en Turquía, ¿no? Hay por allí alguno. En fin, ahora me paso a América Latina con Alberto Rocha. Alberto, en América Latina nos hablaste de 2 casos específicos que son buenos. Uruguay y ya olvidé el otro. ¿Qué tipo de liderazgo tienen ahí? ¿Y consideras que el liderazgo que se ejerce en esos países, es decir, los actores estatales, ¿no? Más que el régimen, son determinantes para los resultados? Pero por favor activa tu micrófono antes de explicarnos con detalle lo de Uruguay y el otro país que te digo que ya se me olvidó cuál era. Uruguay y Cuba. Cuba. Hablaba de 2 países, con 2 países que son pequeños, con regímenes democráticos muy diferentes. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado en Uruguay? En Uruguay ha habido un liderazgo, se han aplicado medidas de confinamiento, se cerraron las fronteras del país y por lo tanto se tomaron medidas de confinamiento parcial y un conjunto de otras medidas. Ahora bien, pero hay una cosa que es importante señalar. Hay un gobierno conservador, neoliberal en Uruguay, pero eso no ha impedido que tenga un buen desempeño. Ahora bien, pero hay que señalar que el gobierno actual en Uruguay es una continuación después de un largo periodo de gobiernos progresistas, que por eso ya decía el estado del sistema de salud, es decir, en qué estado está el sistema de salud. Y por otro lado, yo decía también la otra variable que es, ¿y cómo está, cuál es la situación de la población? ¿Cómo está la población, definitivamente, en términos de bienestar? Creo que esas 2 variables son fundamentales. Y entonces, el gobierno uruguayo, el actual gobierno uruguayo, entonces encontró que había un buen estado, que había un buen sistema de salud y que por lo tanto eso no fue un problema. Si bien es cierto que a todos los gobiernos latinoamericanos les sorprendió la pandemia, pues había una infraestructura importante y un sistema de salud importante y por otro lado la población gozaba de un nivel de bienestar importante en educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante, me parece. Pero por otro lado están las medidas que se tomaron. Ahora, en el caso, ese es el primer caso. En el caso de Cuba, que es el otro caso, digo que Uruguay está en el ranking latinoamericano en el lugar 25, abajo completamente. Y Cuba está, de la cual voy a hablar ahorita, Cuba está en el lugar 18 del ranking latinoamericano respecto de las repercusiones, indudablemente, en términos de contagios y de muertes del fenómeno COVID-19. Entonces, después el caso de Cuba. El caso de Cuba, pues ya sabemos, es un régimen completamente diferente, no es un régimen liberal, es un régimen democrático liberal, es un régimen que está mucho más centralizado, es una suerte de socialismo de Estado, lo que se llama un socialismo de Estado, por lo tanto el poder está mucho más concentrado en pocas manos. Pero por otro lado, es importante que a pesar de estas variables, de estos elementos, habría que decir que Cuba es un país que goza de bienestar y por lo tanto tiene un sistema de salud muy importante. Y eso les ha permitido indudablemente también, implementar políticas
de gestión de la pandemia del COVID-19 de manera exitosa. 122 muertes en Cuba solamente, y en Uruguay 48. Claro, podemos decirnos en Uruguay las estadísticas son muy conocidas, son transparentes, y las de Cuba no son transparentes porque se trata de un gobierno, entre comillas, autoritario. No, las estadísticas mundiales dicen 122 muertes y 48 en Uruguay. Y contagios en Cuba, 5.000, casi 6.000, y contagios en Uruguay, 2.145. Entonces, esos son los casos más relevantes, dígale, más interesantes, de dos sistemas políticos diferentes que tienen resultados exitosos, si podemos decir así. Ahora, pero yo además señalaba en la intervención primera de que hay un caso que es extremadamente negativo, que es el caso de Brasil, con un gobierno conservador neoliberal, pero sobre todo de extrema derecha. Y por lo tanto, sin política de salud, y con un contexto en el cual hay un sistema de salud de hospitales, por lo tanto, que están desbordados en el momento actual. Entonces, pero ¿cómo sucede todo esto? Rápidamente, ¿cómo sucede todo esto? Sucede que el gobierno actual brasileño está desmontando lentamente lo que se conoce con el nombre, lo que hemos conocido con el nombre de potencia regional sudamericana. Hay un desmontaje de esa potencia. Entonces, y eso afectó al sistema de salud, y eso afectó la situación de bienestar de la población, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no hubo política nacional de gestión de la pandemia del COVID-19. Ha habido algo muy desastroso. 3 ministros de salud fueron cambiados en pleno contexto de pandemia. Fue un desastre completo, definitivamente. Entonces, como ven, eso es otro caso. Pero la última, Leo, es importante tener presente en las estadísticas internacionales, en los 15 primeros lugares, hay 5 gobiernos latinoamericanos, en los 15 primeros lugares, 5. Y está en primer lugar Brasil, en segundo lugar Colombia, después está Argentina, México y también Chile. Bien, pero eso en términos de lo que es el contagio. Pero en términos de muertes, la cosa un poco cambia, porque aparece en primer lugar Brasil, en segundo lugar México y así. Y se va reelaborando la estadística de y los lugares. Hasta ahí. No es alentador el panorama que nos dibujas, Alberto, y además esto de que nos pongas en la lista de los peores está horrible. En las dos aparece nuestro país. Pero creo que has mencionado algo importante que ha sido crisis política, crisis institucional, manera de medir contagios, mortalidad, y entonces lo voy a ligar con una pregunta que nos llega, que es una pregunta difícil. Jorge, te va a tocar, Jorge Alatorre. Es una pregunta difícil. ¿Realmente cómo medimos que un país lo está haciendo bien? O sea, lo medimos por el número de contagios, lo medimos por el número de muertes, lo medimos porque no tiene una crisis política, lo medimos porque todavía mantiene la gobernabilidad, lo medimos porque no se le ha caído la economía. Fíjate, te dije que estaba difícil, Jorge. Oye, no se vale, pero, o sea, ahorita tengo que contarme en 10 segundos el índice de eficacia. Mira, yo creo que hay un índice que nos puede servir bastante más allá del índice de la cantidad de muertos, porque la cantidad de muertos tiene que hacerse proporcional de acuerdo a la población de cada país. Sin embargo, una medida muy buena es el índice de letalidad. O sea, ¿qué tan letal resulta el mismo virus en diferentes países? Y el índice de letalidad del COVID a nivel global, en promedio, anda en 2.19. En México andamos por ahí del 10%. Entonces, eso nos puede decir claramente que México va a acabar en el deshonroso medallero cuando una vez que termine esto más o menos en un año. Evidentemente también como una medida importante es la estructura de bienestar con la que cuente un país para poder hacer frente a dos problemas. El problema de sanitario, que es el urgente, y al problema económico que implica golpes severos a su economía. Para poder saber entonces dónde se encuentran estos países ubicados, es importante la transparencia, la libertad de prensa,
que nos permitan tener justamente el acceso a estadísticas confiables. Los países autoritarios no lo tienen. Por ejemplo, en el caso de Cuba, yo le quitaría las comillas a lo de autoritario y está la evidencia de las cárceles políticas y la falta de libertad de prensa. Y aquellos que hemos padecido alguna enfermedad crónica y hemos empezado a ver diferentes alternativas de cura y que hemos considerado incluso la medicina cubana, a la hora que uno le rasca un poquito se da cuenta mucho de mitos populares, pero que en realidad cuando uno es el enfermo y está buscando cura, se da cuenta que en la realidad hay cosas que no se sostienen en la palestra científica internacional. Lo que sí es que es claro, un estado de bienestar sólido, una economía sólida y apoyos que puedan derivarse a aquellas personas que están sufriendo el desempleo. Tampoco digo que el caso de Estados Unidos ni remotamente sea el mejor, porque lo que quedó claro es que los estímulos fiscales sacados por el Congreso fueron agandallados por las principales transnacionales. Entonces, estamos aquí hablando de las dos antípodas. Entonces, yo creo para poder ver quién lo está haciendo mejor, bueno, que tenga un programa de apoyo y de estímulos para salvar la crisis económica, que el índice de letalidad sea el menor posible, por supuesto, eso me parece el mejor índice, y en cuestiones de ética gubernamental, pues que evidentemente no utilice la pandemia para justamente torcer las tuercas hacia el autoritarismo, como bien lo dice, surgió en Turquía, y como de repente estamos viendo en un lugar muy cercano que se llama México, que yo creo que todos han oído hablar de ese bello país, con gran gastronomía, hermosas playas y una transformación autoritaria secuencial. Híjole, Jorge, tuvimos disenso, eso me gusta en los webinars, porque hubo disenso en la perspectiva sobre Cuba, pero también tuvimos acuerdos. Yo los puedo ver a todos y mientras tú estabas hablando, yo veía que Jorge Quevedo asentía. Entonces, quiero ahora que Jorge nos diga por qué asentía. Estaba Jorge Alatorre hablando de las libertades, de la letalidad, de los problemas económicos, de la gobernanza. Jorge. Sí, cómo no. Bueno, lo que pasa es que coincido totalmente con mi tocayo Jorge. Yo lo metería en el caso de la letalidad en la parte social, en lo económico y en lo político. Y sobre todo en que los estados puedan tener la capacidad de resiliencia. Para eso se requiere que los líderes tengan la visión de generar estas cuestiones. Y es algo muy importante. Un ejemplo de ello, y creo que voy a coincidir ahí con mi tocayo, bueno, en el caso europeo, se planteó ya un rescate financiero por el orden de los 750,000 millones de euros, que es algo sin precedentes dentro del proceso de integración europeo, justamente que va ahí. Hay cuestionamientos en el sentido de nuevamente esa imposición de los países del norte hacia el sur, países los más ricos hacia lo demás, porque han sido los más afectados. Pero esta es una cuestión importante porque conlleva a que estos estados puedan recuperar su nivel, insisto, y ya se esté hablando y se esté identificando las cuestiones post pandemia, aunque todavía no lo estemos pasando. Ahorita, en este momento, estamos con el proceso de los rebrotes, que sería importante cómo se deben de afrontar. Y vemos nuevamente que en el caso europeo, España nuevamente se pone a la cabeza con esta situación de rebrotes, cierre de bares, cierre de las cuestiones, planteamientos de las escuelas, en Italia nuevamente, Francia. Pero por el otro lado, vimos también las medidas que se tomaron en otros países con distinto percepción. Por ejemplo, el caso de Suecia con las situaciones de la inmunidad de rebaño. O sea, estamos viendo las dos visiones en un mismo contexto europeo según las apreciaciones que tienen ellos. Yo creo que esto es importante, insisto, esta cuestión de la capacidad de resiliencia que van a tener los estados desde la perspectiva social, económica y política. Los líderes van a tener, esta es su prueba de fuego, verdaderamente. Y esta crisis la vamos a superar en unos 10 años, o mínimo. Sí, es su prueba de fuego y también es un experimento controlado, ¿no? Que ustedes que son analistas podrán ver el mismo problema en muchos lugares distintos, enfrentado con distintas instituciones, con distintos regímenes. Creo que no habíamos tenido un experimento controlado así en las ciencias sociales para hacer política comparada. Silvia, me hacen una pregunta que es específica sobre Japón. De todas maneras, si quieres
complementar lo que acaban de decir tus colegas, adelante, pero la pregunta es que si los japoneses sí actúan como ciudadanos globales y por otro lado, si pueden ser un ejemplo cuando en realidad tienen los recursos para hacerlo. El gobierno les destinó creo que $1,000 o $2,000 mensuales a todos los habitantes de Japón, fueran o no japoneses. Silvia. Sí, bueno, yo creo que es muy relativo esto del último tema, la última parte de los recursos, porque yo me refería y me he referido en mis intervenciones a las herramientas de las que dispone cada individuo en el país. Es decir, no hace falta demasiado apoyo. Como no pude extenderme en el tema de la guerra del Golfo. Yo no creo que haya que pensar demasiado para soluciones a nuestra situación. La sociedad mexicana está llena de disparidades que no suceden en Japón. La gente japonesa tiene una educación homogénea y muy alta, y tiene una disciplina, pues, férrea. Entonces, yo creo que esos dos ingredientes logran que las cosas se resuelvan de manera mucho mejor. Yo creo que esa sería la respuesta a esta intervención de alguien a la pregunta. Gracias, Silvia. Nos quedan muy pocos minutos, pero creo que hay que darle la palabra a Alberto por alusiones. A Alberto Rocha por el disenso sobre la perspectiva. Pero Alberto, te voy a pedir que seas muy breve, Okay. si tienes algo que comentar al respecto. Sí, yo lo que ya anoté en la primera intervención que hice es de que había que tener presente varias variables, no una ni dos, hay que conjuntar varias variables. Y entonces la primera es el estado de bienestar y salud de la población. ¿En qué está? Primera cuestión. Es la primera. La segunda, que está vinculada, es la situación del sistema de salud. Esa es la segunda. La primera y la segunda están muy vinculadas con los tipos de gobiernos, ¿ok? Muy vinculadas, ¿ok? Y la tercera es la gestión. ¿Qué tipo de gestión? Es decir, el liderazgo político, si hubo liderazgo político o no liderazgo político. La cuarta es el tamaño de la población. El tamaño de la población, por eso es que hay que sacar igualmente porcentajes, etc. Y la quinta variable es la cuestión económica. Bien. Gracias. Entonces, esas variables, Alberto, ya no alcanzamos, pero alcanzaste a decirlas. Ya lo señalé. Te apuraste, alcanzaste a decirlas. Muchas gracias Perfecto. a todos. No, es que nos faltó tiempo, Alberto, perdóname ya por interrumpirte, pero nos falta tiempo. Esperamos que los tengamos aquí nuevamente para que nos sigan platicando, porque esto va a continuar. Las respuestas de los países están cambiando, estamos aprendiendo todo el tiempo. Les agradezco mucho a Alberto Rocha, a Silvia Novelo, a Jorge Alatorre y a Jorge Quevedo por habernos acompañado en este webinar sobre, pues ahora sí que perspectiva internacional y política comparada, gestión, liderazgo, sistemas de salud. Híjole, todo lo que metieron, qué bárbaros. Les agradezco que lo hayan logrado. Abran sus micrófonos, por favor, para despedirnos. Gracias a todos. Pues muchas gracias. Cuídense. Gracias a todos. Gracias. Espero verlos Gracias pronto y a que todos tengamos los que disenso.